de la cantidad. Y dijimos en un momento de que aproximadamente el 70% de estos compuestos estaba dado por quién, por el agua. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cuál es la importancia del agua. No sé cómo se arregla, pero del agua en todo lo que es, ¿verdad? El metabolismo, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cuál es la importancia del agua? La importancia biomédica es que todas las reacciones del organismo se realizan en un medio aquoso. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Dice, ¿es un reactivo o un producto? ¿Qué se refiere cuando nosotros hablamos de reactivo o producto? ¿Ustedes me escuchan así si hablo en el micrófono? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos a tener eso se arregla, ya está. ¿Es un reactivo o es un producto? Un reactivo es el que ingresa en una reacción y un producto es lo que sale, ¿verdad? Lo que se formó luego de todo lo que es proceso metabólico. Entonces, esa es la capacidad que tiene el agua de ceder o de recibir, ¿verdad? Pares de electrones o de grupo, puede actuar como un ácido o puede actuar como una base. Entonces, puede recibir o puede donar. Entonces, esa es la capacidad, ¿verdad?, que tiene el agua. ¿Y a qué se debe eso? Ustedes saben que la estructura química del agua que vemos acá, no sé si apagamos la luz, por lo menos de esta fila, para que ustedes puedan ver mejor, ¿verdad? Tenemos que el agua, ya sabemos, ¿verdad?, está compuesto por ¿qué? Por oxígeno y por hidrógeno, en donde el oxígeno tiene carga negativa, ¿verdad?, y el hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, también tiene, ¿verdad?, la capacidad de combinarse por atracción de cargas. Entonces, si tiene el compuesto o el elemento que se va a combinar está con carga positiva, ¿verdad?, automáticamente se va a combinar o va a atraer la carga del oxígeno y viceversa. Entonces, esa es la capacidad, ¿verdad?, de que facilita al agua a que todas las principales reacciones se realicen en medio acuoso. Ahora, dijimos que puede ceder, que puede ser un reactivo, que puede ser un producto. Otra cosa importante también, que esta necesidad o este equilibrio hídrico en el organismo está controlado por la hormona antidiurética, que es la que controla la sed, ¿verdad? Y esto es respuesta ¿a qué? Al mecanismo hipotalámico, ¿verdad? Entonces, manda la señal de que falta agua, de que hay ya, ¿verdad?, una necesidad. Automáticamente la hormona antidiurética, ¿qué es lo que hace? Nos da sensación de sed. Nosotros ya, ¿verdad?, necesitamos agua y entonces tenemos la sed. De la retención o excreción, ¿qué quiere decir? Cuando yo no tengo sed es porque mi cuerpo no está necesitando.
y protones, que es el hidrógeno. ¿Entienden? El hidrógeno, la concentración de protones o acidez de soluciones acuosas se reporta usando la escala de pH logarítmico. El bicarbonato y otros amortiguadores en circunstancias normales mantienen el pH líquido extracelular entre el 7.35 y 7.45. ¿El pH de quién es este? De la sangre. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que entonces, fíjense ustedes lo que dice acá? Que el agua también, ¿qué hace? Mantiene el equilibrio donando o recibiendo protones, ¿verdad? Que puede ser un grupo hidroxilo o puede ser el hidrógeno. Y eso es la concentración o el potencial de hidrógeno, es lo que nosotros llamamos de pH, el potencial de hidrógeno. Y nosotros sabemos que todos los fluidos corporales tienen un pH óptimo, ¿verdad? Todo funciona en un pH de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Hay, por ejemplo, los únicos fluidos que tenemos en el organismo que tienen un pH ácido son el jugo gástrico y la orina. El resto, todos tienen pH alcalino, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando hay un pH ácido en la sangre? Es gravísimo, ¿verdad? Entonces, el agua también mantiene, ¿verdad? Tiene esa función de mantener el potencial de hidrógeno en todo lo que es secreciones. ¿Entienden? Entonces, esa también es una de las características, ¿verdad? Del agua. ¿Cómo el organismo trata de equilibrar eso ahí? Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en donde se utilizan, por ejemplo, el bicarbonato, ¿verdad? Que trata de corregir eso ahí. Y también otros amortiguadores, dicen, otros medicamentos que se lo utilizan cuando tenemos problemas, por ejemplo, de pH de la sangre, ¿verdad? Porque si cambia el pH de la sangre, ustedes saben que totalmente eso, ¿verdad? Ya cambia también qué cosa, la presión arterial, ella tiene relación con la frecuencia, con los latidos cardíacos, o sea, todo ella se complica, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, hablando así fácil, si yo, por ejemplo, tengo, mi saliva tiene un pH alcalino, ¿verdad? 7.9 creo que es el pH de la saliva. Ahora, si cambia el pH de mi saliva, entonces yo voy a tener crecimiento de bacterias, voy a tener caries, ¿verdad? Voy a tener mal aliento, ¿verdad? Voy a tener la boca. ¿Por qué? Porque ese pH impide ya, tenemos bacterias propias en la boca, ¿verdad? Que son las necesarias que impiden que entre otra bacteria y que colonice ahí. ¿Entienden? Entonces, las bacterias que tenemos luego, entonces no permiten que pueda haber otro crecimiento bacteriano. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, una mala limpieza de dientes, ¿verdad? Mala alimentación, no consumo vitaminas, no consumo calcio? Va a cambiar todo lo que es, ¿verdad? Mi composición química de la saliva. Y al cambiar eso ahí, entonces favorece a que haya cualquier tipo de situación en mi boca, ¿verdad? Entonces, así funciona. El pH gástrico. ¿Por qué es el pH del estómago? O sea, el pH del jugo digestivo es gástrico. Es ácido, porque las proteínas necesitan de un pH ácido para empezar su degradación. Y es en el jugo gástrico donde ocurre la principal degradación de grandes polímeros de proteínas. Van a quedar proteínas, por ejemplo, de 2 a 3 monómeros nada más. Y va a continuar eso, ¿verdad? Su ciclo de degradación. Pero
movemos, ¿verdad?, en cambiar y cambiar en combinaciones, ¿verdad?, cambiando de lugar o aceptando si hay, ¿verdad?, poco, o donando si hay mucho. Entonces, eso también es la función del agua. Bueno, la importancia biomédica del agua entonces está dada, ¿verdad? Dice, sus singulares propiedades físicas incluyen la capacidad para sorbatar. ¿Qué quiere decir sorbatar? Rodear a un elemento, por ejemplo. Acá tenemos el sodio. Fíjense, el sodio tiene carga positiva. El agua, ya vimos que tiene el oxígeno es el que tiene carga negativa, el hidrógeno tiene carga positiva. Entonces, el agua, para asociarse al sodio tiene que haber una atracción acá, ¿verdad?, de carga positiva y negativa. En el caso de que esto tenga carga negativa, automáticamente el hidrógeno es el que va a asociarse a nuestro elemento. ¿Entienden? A eso se refiere cuando dice tiene la capacidad de sorbatarse. Entonces, tiene la capacidad de sorbatar una amplia gama de moléculas orgánicas e inorgánicas. Se derivan de su estructura bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? Que tiene dos cargas, ¿verdad? Puede actuar con carga positiva, puede actuar con carga negativa. Y de su excepcional capacidad para formar enlaces de hidrógeno. El agua, vimos nosotros, ¿verdad?, los diferentes tipos de enlaces. ¿Se acuerdan? Enlaces covalentes que se dan entre carbono-carbono, que es el que adhiere, ¿verdad?, muchas biomoléculas que las hace estables. Pero el agua tiene en su estructura enlaces de puentes de hidrógeno. ¿Y qué son estos puentes de hidrógeno? Son los enlaces más fáciles de romper. Entonces, facilita la combinación y también el estado del agua de un estado a otro, ¿verdad? De sólido aumenta temperatura, vuelve a líquido, líquido al aumenta temperatura, vuelve a vapor, ¿verdad? Entonces, esa es la capacidad que tiene el agua. ¿Por qué? Porque sus moléculas se encuentran enlazadas por medio de lo que se llama el puente de hidrógeno. ¿Ven? Después tenemos la manera en que el agua interactúa con una biomolécula solvatada. Solvatada quiere decir esto, gente. Fíjense, el sodio carga positiva y el agua le rodea, pero con la carga negativa del oxígeno. Ahí es donde va a ocurrir, ¿verdad?, la unión. Tenemos entonces, influye sobre la estructura de ambas, tanto de la biomolécula como del agua. Es un excelente nucleófilo, es un reactivo o es un producto en muchas reacciones metabólicas. ¿Qué quiere decir? Que el agua, ¿verdad?, tenemos reacciones en donde el agua es necesaria para hacer, por ejemplo, la síntesis de algo, pero también tenemos como producto agua. ¿Entienden? Tenemos una reacción en donde sale un compuesto, pero también libera agua. Entonces, esas dos formas tiene, ¿verdad?, el agua actúa en el organismo durante el metabolismo. La regulación, dijimos que depende de mecanismos hipotalámicos que controlan la sed o la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Eso ustedes lo dan en fisiología, ¿verdad? O lo van a dar. De la retención o excreción de agua por los riñones y de la pérdida por evaporación. Entonces, cuando nosotros estamos perdiendo agua, es cuando aumenta nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Por ejemplo, en casos de fiebre, cuando ya es patológico, o fisiológico, cuando nosotros estamos haciendo esfuerzos. Entonces, esa es una manera que hace que el cuerpo tiene de mantener nuestra temperatura corporal, por ejemplo, ¿verdad? Y en casos de patológico, cuando estamos siendo atacados por virus, bacterias, lo que sea, estamos en pleno, ¿cómo se dice?, ataque, el organismo se defiende. ¿Y cómo se defiende? Aumentando nuestra temperatura, y el agua, ¿qué es lo que hace? Trata de mantener o equilibrar esa temperatura y por eso suda, ¿verdad? Entonces, esa es la función del agua en cuanto a lo que es permitir, ¿verdad?, nuestra temperatura corporal. Y cuando el organismo siente que ya va a aumentar la temperatura, automáticamente ya tenemos sed nosotros.
moléculas de un disolvente. En este caso, nuestro soluto es el sodio y nuestro solvente es el agua. ¿Bien? Soluto siempre es el compuesto y solvente es el medio en donde se va a disolver, en donde se va a diluir, se refiere, ¿verdad? Entonces, soluto es nuestro producto y solvente es el agua en este caso, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno, continuamos. La importancia del agua entonces es, el agua es la molécula más abundante en el ser humano, constituye, dice, entre 65 a 70% del peso del cuerpo, debiéndose mantener alrededor de estos valores. De lo contrario, el organismo sufriría grandes situaciones patológicas. La importancia del estudio del agua está en que casi todas las reacciones bioquímicas del organismo tienen lugar en medio acuoso. Desde la etapa gestacional, ¿verdad? Ya ocurre en el medio acuoso, que es el líquido amniótico, ¿verdad? Entonces, vemos que el agua es el mayor componente, ¿verdad?, en el orgánico sería, ¿verdad? Compuesto orgánico. Bueno, tenemos entonces algunos conceptos a tener en cuenta. Solución o disolución, que es cuando colocamos un soluto en un solvente. En este caso, ¿verdad?, tenemos acá el sodio, vamos a colocar en el agua, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos entonces, es una mezcla con características homogéneas formado por al menos dos sustancias. El soluto es la sustancia que por lo general se encuentra en menor cantidad y que se disuelve en la mezcla. Y el solvente es la sustancia que suele aparecer en mayor cantidad y donde se disuelve el soluto. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, una sal en agua, por ejemplo, ¿verdad? Se disuelve y forma nuestra agua salada. Bueno, el agua tiene interacciones débiles en los sistemas acuosos. Los enlaces de hidrógeno entre moléculas de agua proporcionan las fuerzas de cohesión, o sea, fuerzas de unión, que hacen que el agua sea líquida a temperatura ambiente y que favorece el extremo ordenamiento de las moléculas típico del agua cristalina. Entonces, el estado sólido, ¿verdad?, cuando se forma, cuando baja la temperatura, el estado líquido y el estado gaseoso. Esto ocurre en el organismo, ¿verdad?, cuando aumenta nuestra temperatura corporal. Entonces, alrededor de 37 graditos ya empezamos nosotros a sudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aumenta la temperatura corporal y el agua, en compensación a ese aumento, empieza a pasar a otro estado, ¿verdad?, que es tipo para equilibrar nuestra temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que hace fácil al agua de pasar de un estado a otro? La unión que tienen sus moléculas. O sea, ¿cuál es nuestro tipo de enlace? El enlace de puentes de hidrógeno, ¿verdad? La molécula de agua tiene una forma de un tetraedro, que es este acá, ¿verdad? Es irregular, un tanto asimétrico, donde cada átomo de hidrógeno comparte un par de electrónicos con el átomo de oxígeno central, que es este, ¿verdad?, una molécula de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno. Entonces, el oxígeno tiene carga negativa, el hidrógeno tiene carga positiva. Las moléculas de agua forman dipolos eléctricos, que quiere decir una carga positiva y carga negativa. El núcleo del oxígeno atrae electrones más fuertemente que el núcleo del hidrógeno, ¿verdad?, al ser negativo, porque el oxígeno, ¿verdad?, es más electronegativo. Esto significa que los electrones compartidos se sitúan con mayor frecuencia cerca del átomo de oxígeno, lo que deja con una carga positiva parcial a los hidrógenos, mientras que con sus dos pares de electrones no compartidos constituyen una región de carga negativa parcial del oxígeno. Una molécula con carga eléctrica distribuida de manera asimétrica
su estructura es lo que se llama pintura. La viscosidad se refiere a la resistencia que poseen algunos líquidos durante su fluidez y deformación, mientras que más resistencia posee un líquido para fluir y deformarse más viscoso. La viscosidad entonces se refiere, ¿verdad?, a la resistencia, o sea, a qué tan fluido sea mi solución, ¿verdad? Por ejemplo, la sangre. Si hay muchos elementos dentro, lo vuelve más espesa. A eso se refiere. ¿Entienden? Entonces, la viscosidad del agua también va a estar reflejada en eso. Tensión superficial es el fenómeno en el cual la superficie de un líquido se comporta como una fina película elástica, soportando incluso el peso de un insecto pequeño. ¿Ah? Entonces tenemos eso se ve durante la formación de las aguas marinas, por ejemplo. No es que está todo congelado, ¿verdad? Se congela la parte de arriba y abajo es líquida el agua, y eso permite también que sobrevivan todos los que son animales de esa zona, ¿verdad? Entonces, eso se llama tensión superficial, que permite, ¿verdad?, que se forme una capa sólida, pero abajo que sea la parte líquida. Luego tenemos el punto de ebullición. El punto de ebullición se da cuando el agua hierve. En condiciones normales, el agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, pero en el organismo eso no pasa. En el organismo empezamos a disipar calor o evaporar el sudor cuando pasa nuestra temperatura normal, que sería, ¿verdad?, los 37 grados más o menos, ¿verdad? 37.5, 37.8, ya empezamos a querer, ¿verdad?, a aumentar nuestra temperatura. Entonces, el punto de ebullición dice la temperatura a la cual la presión de vapor de una sustancia iguala a la presión atmosférica externa, que es nuestra zona. Es un punto de ebullición cuando se produce el paso de una sustancia de un estado líquido al gaseoso de manera tumultuosa, ¿verdad? Entonces, eso es algo externo. Pero esto nosotros lo vemos en el organismo, ¿verdad?, cuando aumenta nuestra temperatura corporal. El agua es un solvente biológico ideal. El agua interacciona electrostáticamente con los solutos cargados, es un disolvente polar, disuelve fácilmente la mayoría de las biomoléculas, que generalmente son compuestos cargados o polares. Entonces, atiendan acá, dice, disuelve fácilmente la mayoría de las biomoléculas. ¿Cuáles son nuestras biomoléculas? Los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos, y excepto quién es el que no va a actuar directamente con el agua, los líquidos, ¿entienden? Entonces, por eso dice, es un disolvente que la mayoría, no dice todas, ¿verdad?, porque los lípidos son la excepción. Las biomoléculas polares hidrofílicas proviene del griego atraídos por el agua. Se disuelven fácilmente en el agua porque algunos pueden reemplazar las interacciones agua-agua por interacciones agua-soluto, energéticamente más favorables. Sal sin disolver y sal disuelta. ¿Por qué da el ejemplo de la sal? ¿Qué tiene la sal de importante para el organismo? ¿Qué nos provee la sal? El
potasio. ¿Se acuerdan? Entonces, siempre todo lo que vamos dando, vamos a ir relacionando a la utilidad biomédica. ¿Verdad? Al médico le interesa qué hace el agua, cómo se comporta el agua y por qué es importante, porque todas las reacciones del metabolismo están dadas en un medio acuoso. ¿Y qué hace que si mis electrolitos están bien distribuidos o el agua está bien equilibrado, yo no voy a tener problemas, por ejemplo, de presión arterial o de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque si eso está mal, automáticamente ya se ve comprometido todo el proceso biológico. Entonces, el sodio es el que me va a dar ¿qué cosa? El equilibrio del agua. ¿Verdad? Entonces, acá hablamos de la sal, o sea, del hidróxido de sodio, ¿verdad? No, cloruro de sodio. Bueno, después tenemos sal sin disolver, sal disuelta. Ya el sodio se ha unido al agua, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿se acuerdan? Carga positiva, carga negativa, hay atracción y entonces se forma se disuelve. En este caso, vamos a tener, cuando tenemos biomoléculas apolares, hidrofóbicas. ¿Cuál es la molécula que va a actuar de una forma hidrofílica y hidrofóbica? Los lípidos. ¿Se acuerdan? Que están en la membrana celular. ¿Se acuerdan que el colesterol forma parte de nuestra membrana celular? Y ese colesterol sabemos que es un ácido graso, que es un lípido, pero va a tener una parte hidrofóbica y va a tener una parte hidrofílica. Entonces, eso el agua va a compensar dependiendo, ¿verdad?, del tipo de reacción. Interfieren con las interacciones agua-agua, pero no son capaces de formar interacciones agua-soluto. Fíjense, este soluto, esto es el agua. Interaccionan, sí, pero no se disuelven, a eso se refiere. En consecuencia, las moléculas apolares son muy poco solubles en agua. En soluciones acuosas, las moléculas apolares tienden a agruparse entre sí, ¿verdad? Entonces, no hay, ¿verdad? No comparten. Continuamos. El agua disuelve las sales tales como el cloruro de sodio, que dijimos que es la fórmula de nuestra sal común, mediante la hidratación y estabilización de los iones sodio y cloro. ¿Se acuerdan que cuando nosotros usamos electrolitos, también dosamos sodio, potasio, calcio y cloro? ¿Qué hacen estos dos acá? Estabilizan, ¿verdad?, nuestra concentración del potasio y del sodio. Tenemos entonces debilitando las interacciones. El sodio tiene carga positiva, el cloro tiene carga negativa, debilitando las interacciones electrostáticas entre ellos y contrarrestando así su tendencia a asociarse en una red cristalina. Los mismos factores son aplicables a las biomoléculas cargadas, compuestos con grupos funcionales tales como los ácidos carboxílicos ionizados. ¿Se acuerdan que yo les dije que cómo los lípidos pueden degradarse, cómo los lípidos pueden metabolizarse mediante su grupo funcional, que es el COOH o el grupo carboxílico? ¿Por qué? Porque esto permite, ¿verdad?, que pueda unirse, que pueda actuar con el agua. Las aminas protonadas, o sea, proteínas, ¿verdad?, que tienen carga positiva, NH3, y los ésteres o anhidrofosfatos. El agua disuelve
tipos de compuestos va a estar dado. ¿Por qué? Porque sus moléculas están unidas por puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno, ¿verdad?, son enlaces que se rompen fácil. Entonces, vemos acá, ¿verdad?, el sodio, carga positiva, y el cloro, carga negativa. Entonces ya está separado, ¿verdad?, el cloruro de sodio. El sodio por un lado, el cloro por el otro lado. Bueno, nuestra hora es hasta las 10:10, ¿verdad? Por lo menos vamos a terminar esta parte y después paramos y continuamos la próxima clase, terminamos y ya empezamos nuestra unidad 2 también. No quiero irme muy rápido, porque quiero que vayan comprendiendo bien para que les sea fácil a la hora de estudiar, ¿entienden? Porque cuando estudian, entonces ustedes ya están entendiendo, les va a facilitar un poquitito para el aprendizaje. Bueno, entonces dijimos, continuamos. El agua y los compuestos anfipáticos. ¿Y quiénes son los compuestos anfipáticos? Los lípidos, ¿verdad? Los compuestos anfipáticos contienen regiones que son polares o cargadas, ¿verdad?, y regiones que son apolares. Entonces es un lípido. ¿Cuál es la región polar de un lípido? Mi grupo, en donde tengo el OH, si es un triglicérido, o el COH, si es un colesterol, ¿verdad? Un ácido graso puede provenir, ¿se acuerdan?, de los carbohidratos o puede provenir de grasas líquidas. ¿Entienden? Si provienen del reino animal, de algunos tipos de semillas, como dijimos ya, entonces esos ya son ácidos grasos, ¿verdad? Pero los que tienen un grupo alcohol son los ácidos grasos que se formaron a partir del metabolismo de los azúcares o de los carbohidratos. Y tienen el grupo OH o el grupo glicerol. ¿Cuál era el lípido que tiene glicerol en su estructura? ¿Se acuerdan que tenemos dos lípidos que nosotros usamos en el organismo de importancia clínica? ¿Cuáles son esos dos lípidos? Por favor, no me digan que no. Sí, esas son las lipoproteínas. Pero esto a quién corresponde? Al colesterol. ¿Y cuál era el otro? Triglicéridos. Se forma generalmente a partir de los carbohidratos. De ahí que se llama triacilglicerol. ¿Está bien? Entonces, tenemos dos tipos, ¿verdad?, de lípidos que el organismo tiene que usar, tanto este como este. Entonces, acá nosotros vamos a tener el OH, que va a interaccionar fácilmente con el agua, ¿verdad? Va a recibir o va a donar dependiendo del tipo de necesidad. Y acá vamos a tener el COOH, que es el grupo funcional de los ácidos grasos. Bueno, esto es muy importante para que ustedes entiendan la parte de bioquímica 2, porque ahí van a tener que hacer síntesis y más síntesis, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando se mezcla un compuesto anfipático con el agua, la región polar hidrofílica interacciona favorablemente, que sería esta, ¿verdad? Tenemos con el disolvente y tiende a disolverse, pero la región apolar hidrofóbica tiende a evitar el contacto con el agua. Las regiones apolares de la molécula se agrupan para presentar la menor área hidrofóbica, ¿verdad? Que sería todo esto, posible al disolvente acuoso, mientras que las regiones polares se disponen de forma que se maximice su interacción con el disolvente. Entonces, esta, ¿verdad?, es nuestra región que va a ser polar y el resto va a ser apolar. Y acá lo tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de nuestra membrana plasmática. Entonces, ahí se ve bien la forma en que interacciona con el agua mediante los grupos funcionales que tiene.
y la parte hidrofílica es la que rodea a la molécula. ¿Entienden? Tenemos entonces las cargas, ¿verdad?, se mantienen juntas en las regiones apolares de las moléculas y estas se denominan interacciones hidrofóbicas, las que se mantienen juntas, que serían estas. La fuerza e interacciones no se debe a ninguna atracción intrínseca entre las partes apolares, proviene más bien de la obtención de la máxima estabilidad termodinámica del sistema al minimizar el número de moléculas de agua ordenadas necesarias para rodear porciones hidrofóbicas de las moléculas del soluto. Entonces, dice acá, dispersión de los líquidos en el agua, ¿verdad? Esto, cada uno de acá es una molécula de un glicerol, un triacilglicerol, ¿verdad? Cada molécula de líquido obliga a las moléculas de agua circundantes a convertirse en altamente ordenadas. El agrupamiento de las moléculas lipídicas, solo las porciones lipídicas en el borde, esta es la parte del ácido graso, esto acá. El borde del agrupamiento obliga al ordenamiento del agua. Hay menos moléculas de agua ordenadas, con lo que aumenta la entropía, ¿verdad?, que se vuelve una circulación. Luego tenemos la tercera. Todos los grupos hidrofóbicos entran en la estructura lejos del agua, que sería esto. Entrando, ¿verdad?, permite la entrada, bueno, lo veo bien. Dice, todos los grupos hidrofóbicos están encontrados o secuestrados lejos del agua, se minimiza la capa ordenada de moléculas de agua y la entropía aumenta aún más. Entonces, lo que dijimos, ¿verdad? La parte hidrofóbica se aleja del agua y lo que permanece es la parte hidrofílica. Y esta parte hidrofílica es lo que permite, ¿verdad?, el paso o la combinación con los diferentes compuestos. Esto también sirve a la membrana plasmática para hacer ¿qué cosa? Para dejar adentro, ¿verdad?, y que no salga todo fuera. O sea, va a ir pasando por medio de quién. ¿Quiénes eran los que permitían el paso a través de la membrana? Los canales. ¿Y qué son los canales? ¿Qué tipo de biomolécula? Proteínas, ¿verdad? Va a haber proteínas para todo esto acá. Entonces, esto se tiene que atravesar, hablando de la membrana de la célula, ¿verdad?, mediante diferentes facilitadores que vamos a tener. Bueno, acá da otra vez el ejemplo, ¿verdad? El agua y los compuestos antifáticos, muchas biomoléculas son antifáticas. Las proteínas, los pigmentos, ¿verdad?, los que originan el color en los productos, ciertas vitaminas, los esteroles y los fosfolípidos de las membranas tienen regiones con superficies polares y apolares. Las estructuras formadas por estas moléculas se estabilizan mediante interacciones hidrofóbicas entre regiones apolares. Las interacciones hidrofóbicas entre líquidos y entre lípidos y proteínas son determinantes más importantes de la estructura de la membrana biológica. Entre aminoácidos apolares que estabilizan también los patrones del plegamiento tridimensional de las proteínas. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esta es nuestra membrana plasmática y está formada por fosfolípidos, glicolípidos, ¿verdad? Cada uno tiene su función específica y hay una interacción grande, ¿verdad?, con las proteínas, que son las facilitadoras de todo el paso a través de la membrana. Bueno, yo quiero dejar esto acá, ¿está bien? La próxima clase lo vamos a terminar y vamos a repasar de vuelta